Hola y bienvenido de nuevo. En este segmento vamos a explicar el corazón de nuestro reloj. Mi nombre es Luis Alberto y yo voy a explicar cómo hacer lo siguiente. Reloj digital. En la clase reloj digital. Ok. Ujú. Eh, Este es nuestro panel principal y el motor de la animación, donde como ven primero tenemos las portaciones de las librerías principales, subir y aplicando esto, lo que hacemos es generalizar todas las demás librerías con excepción de algunos, sin necesidad de colocarlo unas por una. Ok, vamos con la configuración de la ventana y el hilo de control. Comenzamos en el constructor de la clase, que existe que se extiende, o sea, una extensión de JPanel, donde visualizamos el reloj digital. Ok, estamos en public reloj digital, en el que vamos de primera instancia el set preference size que dice new dimens 1280 y 400. Con esto le hicimos al JFrame y queremos que nuestro panel tenga un ancho de 1280 píxeles y un alto de 400 píxeles. Ese será el tamaño físico de nuestro lienzo. Ahora está el redibujar, redibujar. Creamos ese objeto en el que sería un instanciamiento, una clase interna que implementa el método que queremos que se va a ejecutar periódicamente. Ok. Luego está el timer t igual a new timer de 1000 redibujar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Que creamos que creamos nuestro temporizador. El valor 1000 indica que sería 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Esto establece la frecuencia de actualización del reloj, ok, cómo se va actualizando nuestro reloj digital. Y luego está el t.star. Esto que hace, esto es lo fundamental para que funcione, si no, pues va a ocurrir un error si lo quitamos, o es que en el caso se nos olvide. Esto iniciamos el temporizador Star, su nombre lo dice, el cual comenzará a enviar eventos para cada segundo. Ok, luego nos vamos a la clase redibujar que llamamos aquí, en donde dice implement action lister. Esto lo que hacemos es implementa action lister. Cada evento, cada evento del timer ejecuta este método. Cada vez que muestra eso, lo ejecuta. Y la clave es la simple llamada del replay. Esto en el que esta función es el corazón del ciclo de animación del switch, en que le pide al asistente, al sistema, que tan pronto como pueda vuelva a ejecutar el Pine Component, ok, para actualizar los gráficos. Y vamos con el método principal. El, el método main simplemente, vamos aquí, ya que esto lo explicará más adelante. El método main, como dice, es el uso de brpack. Ok, brpack lo que hace es lo que hace que el button frame se ajuste al set preference. Ujú. Y también que definimos antes, y el set local action relative null centra la ventana en la pantalla, ofreciendo una experiencia de usuario más limpia. Ok, eh, nos vamos dirigido en otra clase. Esta sería la clase en el cual se construye todos los números del 1 al 9, y en este caso les voy a explicar cómo fue el proceso para generarlo
o que no fuera solamente así los números, porque sí. Lo que hacemos es generar un punto de coordenadas, ya que como sabemos la pantalla tiene un punto de coordenadas, el cual llevamos. Pero hacer esto así solamente de reojo sería muy complicado. Así que en este caso, ocupamos GeoGebra. ¿Esto por qué? Ya que sabemos que GeoGebra funciona como un punto de coordenadas en el que podemos ocuparlo para nuestro uso. ¿Cómo? Eh, Ocupando los puntos. Lo que hacemos primero es ubicar la forma que queremos del primer número. Por ejemplo, el cero, el más sencillo por así decirlo. Primero lo que hacemos es marcar los puntos. Como ve, empezamos punto A al punto B, luego el punto C, D y otra vez el A. A esto es lo que se le hace los polígonos. Primero generamos los puntos normalmente y luego generamos el polígono. Damos un polígono aquí y esto sigue un cierto orden, porque si lo hacemos de forma diferente, lo que causa es una anomalía de la forma, se ve diferente a lo que debería ser. Entonces se va uno, 2, 3 y 4, ok. Ahora, eso sería para eso, simplemente para estructura. Como estos números serían este en 3D, requería una sombra. Entonces hacemos lo mismo con los demás. Creamos polígonos para las sombras, lo mismo, el punto A, el punto K, el punto A, el punto B, el punto I y así se crean unos polígonos. Ok, ¿para qué nos sirve esto? Ya que nos damos cuenta, aquí lo que generamos son los puntos de coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 50, 50. Si nos vamos al código del número 0, lo que hacemos primero, bueno, esto lo explicará detalladamente mis compañeros más adelante, pero yo me centraré en cómo se consiguió esto, ¿ok? Lo que se hace es definir las coordenadas primero. 50, 50 se crea un punto. Luego se ocupa el comando offset x, crear el punto x. Y nos vamos al siguiente punto. Ok, hagamos esto. Ujú. Como ven, el siguiente punto, que es el punto, B, que sería 250. 250. El tercer punto que es 200, 300, que sería hasta abajo. Ajá, bueno, aquí se ve igual C, 200, 300. El punto cuarto que sean 50, 300, 50, 300, que es este 50, 300. Y el punto E que sería 50, 300, ajá. Y así. Esto lo reconoce automáticamente como un polígono. ¿Por qué me refiero que debe seguir un cierto orden? Porque si lo hacemos diferente orden aquí, va a generar una numeralia como si aquí. Si aquí lo es diferente, entonces obviamente aquí en el programa lo va a hacer obviamente más diferente. Ok, ahora, así es como generamos un polígono de una forma. Eso siguiendo la siguiente lógica de los demás números. Obviamente puede ser muy diferente o complicado para los demás, pero sigue cierto orden. Vemos el siguiente número, que sería el punto 50, 100, 100, que sería este, 100, 100, el punto E. Luego sería 150, 100, 150, 100. Ajá. Y luego sigue 150, 250, que sería este. Y luego sigue 100, 125, este. Y al colocar esto se genera el otro polígono. Ok. Luego estamos con la parte superior. Entonces 60, 40,
que esto sería el polígono de la sombra que genera esto. 60-40, luego sería 50-50, otro, se une con este, luego sería 250, ajá, como que lo vean, luego sería 210, 40 y generalmente seguiríamos con el siguiente polígono de la sombra, que sería 210 y 40, ajá, lo mismo y sigue el mismo orden. Ujú. Eso seguiría el mismo orden por los demás, ya que si lo ejecutamos, mira, vamos a cambiar algo. El punto D, que era punto de 50-300, ¿verdad? 50-300. Si lo cambiamos a 50, no sé, 280, entonces 200, a ver. Lo guardamos y lo ejecutamos. Habría un cambio por las coordenadas que se están cambiando. Como ven, cambia. Y el trazo es diferente. Este sería 200. Ya el punto D sería hasta aquí. Ya no aquí. Ya no se complementa. Y esta cambia de color. Ok. Bueno. Seguiría mi siguiente compañero para explicar a fondo cómo funciona esto. Hola, mi nombre es Yodmar y a partir de este punto comenzaremos con mi parte del tutorial que es del reloj digital. Mi objetivo en esta parte es desglosar la configuración visual y cómo construimos la fábrica de dígitos en la clase 3D. Esta es la parte donde el arte y del diseño se encuentra con la programación. Comenzamos de nuevo en la clase Paint Component del reloj digital, justo en la entrada del método Paint Component. Esto se ejecuta cada vez que el timer nos ordena redibujar. En la línea Super Paint Component es muy importante ya que esta es la llamada del método padre JPanel que borra el contenido del dibujo anterior. Si no incluimos los dígitos, se dibujarán uno encima del otro y causarán un rastro borroso en la pantalla. En la parte de Graphics 2D lápiz 2D, el objeto G que recibimos es de la clase Graphics. Hacemos esta conversión a Graphics 2D, que es acá, para acceder a herramientas más potentes como el manejo de degradados, unos trazos más complejos y crucialmente el anti-aliasing. Con setRenderHigh le decimos a Java que suavice los bordes de cualquier figura que dibujemos, que es en esta parte. Esto es esencial para que las esquinas y diagonales de nuestros polígonos no se vean tan pixeleadas o dentadas. El valor value anti-alias nos garantiza una mejor calidad de renderizado. En estas líneas calculamos el valor y el largo de nuestro panel. Esto es útil para que si cambiamos el tamaño de la ventana, el fondo y el marco se adapten automáticamente. Y en la siguiente sección, donde dice fondo degradado, se dibujará el fondo degradado y el marco del reloj. Esto es puramente estético, pero ilustra el poder de Graphics 2D que habíamos dicho, para crear una interfaz muy buena. Los objetos Gradient Point y permiten transacciones suaves de color y Fill Row y Fill Rect dibuja la caja principal del reloj con esquinas redondeadas.
como lo veremos a continuación. Ahora analizaremos la fábrica de dígitos, que es a partir de acá. En la clase número 3D que está acá. En la clase número 3D es donde reside nuestro corazón geométrico. Recordemos que las coordenadas X y Y se dividieron previamente en GeoGebra. Los parámetros offset y offset Y se hacen que este número se pueda dibujar en cualquier parte. Para este ejemplo veremos el número cero, que es un número muy bueno para nuestro ejemplo, ya que el número cero es un excelente ejemplo de sustracción y relieve. Como primero podemos ver los colores que ya están definidos, el color gris y el color negro. Podremos cambiarlo y hacerlo al color que sea de nuestro agrado. En esta parte dibujaremos lo que es el contorno del cero, o sea, un gran rectángulo gris que que va de x50 a x200 y de y50 a y300, creando el área total que ocupará el dígito. Inmediatamente dibujaremos un rectángulo interior más pequeño, pero como habíamos dicho lo pintamos de color negro, ya que es la sombra de nuestro cero. Dado que nuestro fondo es oscuro, eso creará el efecto visual de que el centro está vacío. En los siguientes bloques, con lo que son de ese parte superior rojo y el lateral derecho, son partes fundamentales ya que en estas son las que dibujan las sombras y luces, donde dan a crear nuestro objeto 3D. Aquí observaremos cómo las coordenadas se muestran en X, donde vamos de 60 a 50 hacia la izquierda y de 200 a 210 hacia la derecha, y en Y de 40 a 50 hacia abajo. Este es un ligero desplazamiento en las coordenadas del póntico que crea la ilusión de un borde elevado, ya que esto es pura geométrica aplicada para nuestro diseño visual. Ahora veremos el número uno, que es más sencillo, ya que está construido con tres segmentos principales, los cuales son la cabeza, el cuello y el pie. Vamos acá, la cabeza principal, el cuello y la parte inferior. Y lo que viene aquí, la parte más interesante, es donde le damos el sombreado. En DX1 se define justo al lado del cuello, vertical, ya que al pintar este borde de sombra, le damos al cuello la sensación de volumen, como si fuera una barra gruesa en el display. Como vemos aquí está el segmento del cuello para el sombreado y para la parte inferior. Y ahora continuamos con el número 2, donde aquí comienza el verdadero reto de encadenamiento de segmentos para simular una curva. Se forma con 5 polígonos principales interconectados. Aquí como vemos tenemos los mismos colores, gris para el color del número y para la sombra tenemos en negro. Como vemos, el segmento X2B, que es el derecho superior, y X2C, que es el central, se unen perfectamente en las coordenadas X 150 y Y 200. El ajuste milimétrico de estos puntos de unión, que ya comprobamos en GeoGebra, es lo que permite que el número se vea continuo.
Como ya lo habíamos dicho, el número 2 es un desafío geométrico más grande de este conjunto, ya que simula una curva mediante la unión estratégica de rectángulos y la inclinación de las sombras. Ahora notemos en las coordenadas y 2, donde el borde superior de la sombra es y40 y el borde inferior termina en y180, mientras que el cuerpo principal va de y50 a y200. Esta diferencia es de 20 píxeles en el fase vertical, que es 180 versus 200 y 40 versus 50. Es la que la fuerza al polígono a crear la línea diagonal, simulando una tracción de una curva del número 2, la que ya habíamos visto. Es un truco muy común en la programación 2D para simular formas que no son rectangulares o circulares puramente. Y con esto, tutorial de nuestro reloj digital. Como vimos, explicamos el número 0 y 1 y 2 y sobre la clase Super Paint Component. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jael y en este fragmento vamos a enseñar cómo se hacen los números. Vamos a iniciar por el número 0, que le vamos a dar un color gray, que es gris, y vamos a decirle que igual sea de una sombra de color negro. Como podemos observar desde antes de mí, dijo cuáles eran los colores, entonces yo solamente estoy resaltando ese hecho. Vamos a declarar un arreglo de enteros llamado x0-0, como acá lo tenemos, que básicamente contiene las coordenadas x de cada vértice de nuestro polígono. En esta parte es la parte que le decimos que está en la esquina del rectángulo, está en x es igual a 50, pero se mueve según el valor de offset x. De igual manera, el siguiente, que de la misma manera es el segundo esquina más a la derecha. Forma el ancho del rectángulo. Y como vemos, se repiten los valores. ¿Por qué? Porque los rectángulos tienen dos lados de la misma medida. Ahora vamos a los arreglos para las coordenadas de los polígonos. En la siguiente nos indica el borde superior, pero aquí ya de la Y también nos indica el borde inferior de la Y. Con esto podemos formar un rectángulo vertical. Bueno, seguimos con la siguiente línea, que es este, que hace es cambiar el color del lápiz. El grafín G, que sería este, al color del número, normalmente es gris, como ya lo vimos. Ahora vamos a dibujar un polígono usando x0-0, que es el vértice x, y el siguiente y0-0 es el vértice y el número de puntos de polígono será de 4. Como las coordenadas forman un rectángulo, se dibuja un rectángulo gris. Para darnos una breve de los colores, una breve idea de cómo son los colores, cómo afectarían los colores, pues desde acá podemos cambiarle y nada más va a afectar al número que queremos cambiar de tonalidad. En vez de gris,
queremos cambiarlo al 0 que sea rojo, pero que sea dentro. Le damos en guardar. Vamos a ver si se ejecuta. Bueno, si se muestra que el dígito 0 está en rojo. Esperamos unos momentos para que se ejecute el programa. Como vemos, no cambió ni un número, cambió solamente el número 0. Le vamos a cerrar y seguimos con la explicación. Bueno, seguimos con la explicación en la sustracción de... Bueno, seguimos con la sustracción. En esta línea vamos a definir un nuevo arreglo de coordenadas X en esta línea. Los valores están más hacia el centro entre el 100 y 150, como estamos viendo. Esto va a formar un pequeño rectángulo interior al hueco del 0, porque como vemos en el 0 en sí no es un rectángulo, entonces necesitamos que haya un hueco dentro de un rectángulo para así hacer el 0. Y le vamos a indicar que en lápiz set color que sea sombra. Esto cambia el color a negro para disimular sombras o vacíos. Y de igual manera en el siguiente renglón pues va a dibujar el rectángulo en negro y cómo está encima del rectángulo gris, para que parece un agujero dentro de ese rectángulo. Ahora vamos con el relieve o las sombras laterales y superiores, que sería aquí. Bueno, acá declaramos un arreglo para un trapezoide que va a medir 60 más offset de X. Esta indica que es la primera esquina ligeramente corrida para simular la inclinación. Y si cuenta más offset de X, bueno, cortas acá, es la segunda esquina alineada a la izquierda. El, el 200 más of the set de X es el vértice inferior derecho de este cuerpo. Y el 200 más of set de X, el vértice interior derecho desplazado crea el efecto 3D. Y bueno, volvemos a utilizar de set color sombra y se vuelve a usar color negro para la sombra. Y en este rellena el trapezoide que simula el borde sombreado del 0, claramente. Y así vamos cambiando algunos bordes laterales. Pues, también, prácticamente serían los mismos para las sombras. Lo que cambia son un poquito las coordenadas, pero la estructura pues básicamente sería la misma. Bueno, sigamos con el número o el dígito 1. Declaramos que es el dígito 1 y declaramos que igual sea gris, como ya lo dijo, podemos cambiarlo, no va a afectar en nada el color, y la sombra que sea negra. El 1, como en este ejemplo, utiliza 3 polígonos rectangulares. Cada bloque tiene su forma, o más bien tiene esta forma, que va a definir 4 puntos. Todos los ejes X están entre el 100 y el 150, creando una barra lateral. Y va desde 50 a 30. Altura del número y se dibuja en color gris. El rectángulo, claro. Luego se va a agregar las sombras con el mismo patrón 0.
De igual manera que el número 0 se repiten los mismos patrones. Lo que cambia serían las coordenadas para definir ya en sí la forma del número. Y seguimos con el 2, el número 2. Bueno, aquí prácticamente estamos definiendo cómo es la estructura del número. Como vemos, esta es la cabeza principal, luego sigue el cuello, luego la parte inferior y el sombreado. Empieza con el sombreado. También el sombreado debe de tener, pues debe de decirse en dónde debe de ir para que tenga la forma. Tanto el sombreado inferior y el sombreado del cuello, igual que el número 0. Ahora sigamos con el número 2. El número 2 va a sombrear lo mismo el número 2. Si queremos otro color, pues ya saben, cambiarlo nada más en estos dos, en la sombra. Lo mismo que los demás números, el primero sería el borde, que la primera pues sabemos de que es la sombra del borde exterior y la segunda sería el borde interior. Al repetir el patrón arriba y abajo, se forma una banda inclinada, que sería la sombra, que sería en esta parte. Eso sería parte de la sombra, sí. Le vamos a indicar también que la sombra empieza del 40, que es hacia arriba, y va bajando al borde real, de igual manera que indique el borde real. En esta es el borde baja menos que al borde real, este sería el borde real, y vuelve a la parte superior del 2 en esta. Esta diferencia crea la curva del número 2 porque la sombra baja menos que el borde. Como nos lo explicó nuestro compañero desde el principio. Seguimos con el número 3, que pues seguimos de la misma estructura. Seguimos con el color gris y el sombreado color negro. El formato 3 está formado por un rectángulo superior, un rectángulo medio, un rectángulo inferior y una barra vertical derecha. También tiene sombras que separan cada nivel y set color sombras. ¿Cómo funciona cada línea? Cada arreglo X define un borde horizontal. El número 3 se arma como un sándwich de 3 piezas. Las sombras son trapezoides o rectángulos negros entre cada sección, creando profundidad. Y así seguimos con los demás números. Ahora vamos a explicar cómo funciona el método dibujar número, que viene hasta abajo. Bueno, como vamos viendo, son los colores, cómo están el código de cada número, que es desde el 0 al 9. Vamos a Goblin, pues sabemos esta desde otras clases. Voy que no regresa ningún valor. Y pues el nombre del método, que es dibujar dígito. El Graphing G sería este, es el pincel para dibujar que utilizamos. El invalor es para los números que se desean dibujar. El siguiente pues son los offset,
o las posiciones, básicamente. Bueno, te podría decir las coordenadas igual. Sí, valor selecciona que el número se debe de dibujar. Si en la siguiente, pues, case 0 es si el valor es cero, pues llama a la función de dibujar el cero y termina. Pero si en dado caso el valor es uno, pues llama a la función dibujar el uno. Básicamente este método se encarga de traducir números enteros del 0 al 9 en dibujos 3D formados por polígonos. Bueno, sería eso todo por nuestra parte. Espero que les haya quedado más o menos claro de cómo funciona este código y los números de cómo se crearon. Y pues ejecutamos por último cómo se vería el reloj. Muchas gracias.